Quiero empezar la ponencia agradeciendo la oportunidad que se nos brinda como Universidad de Salamanca y como Santos Grupo. Les voy a explicar un poco cuál va a ser la estructura de la ponencia. Viene diferenciada en dos fases. La primera, que se va a desarrollar en este momento, y la segunda, que será a las 2 de la tarde, en la que participará nuestro director, Ricardo Santos, que es la persona que en inicio tenían anunciado. Básicamente esto se hace por lo siguiente, porque retomando un poco las ponencias anteriores, vamos a identificar cuáles son los valores añadidos que presenta la línea fría y la relación con la seguridad alimentaria. Sé que en la previa se han suscitado muchas inquietudes al respecto y vamos a tratar de ser capaces de desentrañarlas. A partir de ahí inicio ya lo que es la ponencia, el bloque actual. Vamos a tratar la línea fría completa, la relación con la seguridad alimentaria, y rebautizamos el término como cocina tradicional refrigerada. ¿Por qué hacemos esto? En la ponencia anterior, en los ruegos y preguntas, se han suscitado temas relacionados con aspectos culturales, con la incidencia que tiene la línea fría y la reticencia que todavía encontramos como operadores y como productores de alimento para colectividades. Esto es cierto, pero no es algo específico de Colombia, ni es específico de otros países del área de Latinoamérica. En Europa lo hemos vivido en primera persona. Lo que sí entendemos es que es una cuestión de conocimiento. Evidentemente, en muchos casos, a ustedes como operadores, como productores, les interesa por un aspecto de rentabilidad, que evidentemente es un aspecto que nunca se puede obviar. Pero, evidentemente, la línea fría es el modelo productivo que mejor implementa y asegura el concepto de seguridad alimentaria, que es algo que jamás debemos olvidar. Para salvar ese tipo de reticencias, y no me voy a extender mucho, que he creído percibir en los ruegos y preguntas de la ponencia anterior, sí que conviene encardinar a tres elementos importantísimos. Uno, el propio cliente. Dos, nosotros como responsables de producción, que tenemos que comprometer a ese cliente a que conozca cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades. Porque si no, es imposible que haya un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Eso es completamente imposible. Entonces, nuestra experiencia al respecto, que viene de más de 25 años en España y en concreto en Europa, reproduce los mismos modelos que se están dando aquí ahora en Colombia y en toda Latinoamérica. De tal forma que, si no somos capaces de implicar a nuestro cliente, de plantearle cuáles son nuestros problemas operativos, pero de una forma abierta, y de, en última instancia, hacerle responsable a él del aseguramiento alimentario, no vamos a conseguir nunca nada. A partir de ahí ya inicio. De ahí que hayamos rebautizado el término como cocina tradicional refrigerada. Más cerca. Vamos a hablar básicamente de modelos de producción. Entonces, todos conocemos lo que es el modelo de producción en línea caliente y vamos a plasmar las diferencias que se puedan establecer entre lo que es una línea fría y una línea fría completa. Porque en muchos casos, cuando hablamos de línea fría, hablamos de conceptos de cook and chill. No es exclusivamente un concepto de cook and chill. Es un modelo de organización global. No estamos hablando solo de técnicas de abatimiento. Entonces, la línea fría es una técnica y la línea fría completa es un concepto organizativo global. Ahí está la gran diferencia, luego lo veremos. Hemos acuñado una frase de Eduardo Montes, que es un inspector veterinario español, experto en la materia, y él dice que el proceso hace la cocina, no al revés. Entonces, si estamos tratando de buscar una máquina, un equipo concreto que nos solucione un problema, estamos atacando el problema parcialmente. Debemos entender que tenemos que partir de un concepto organizativo global. ¿Qué es la línea? Es algo operacional. Ustedes son
eminentemente operacionales, conocen las interioridades de lo que es la cocina y el día a día. La línea fría completa es una técnica que garantiza por encima de todo la seguridad alimentaria, al margen de la rentabilidad, pero la seguridad alimentaria tiene que ser nuestra bandera en procesos de producción y distribución alimentaria para colectividades. Evidentemente, cuanto mayor es la colectividad, más incidencia tiene este concepto organizativo. ¿En qué consiste la línea fría? Consiste en separar el momento de la producción del momento del servicio. Y no necesitamos en ningún caso que la cocina esté en el mismo punto de consumo. Esto, ¿qué tipo de percepción tenía el cliente en algunos casos de algunas zonas en base a que el personal que en algunos casos se contrataba era de la zona y la incidencia que podía tener este tipo de modelos en los recursos humanos? Bueno, nosotros no hablamos de eliminar puestos de trabajo, hablamos de optimizarlos. Es decir, no siempre consiste en eliminar puestos de trabajo, sino en redistribuir esas personas en otros espacios de la cocina que al fin y al cabo van a redundar en un mejor servicio. Ese sería un poco nuestro planteamiento. De hecho, hay estudios específicos de la Universidad de Salamanca que atienden precisamente ese espectro, el espectro. Entonces, eso nos permite garantizar que el transporte puede ser efectivo. Evidentemente, toda la seguridad va garantizada por el frío. Lo que no podemos hacer es trabajar en línea fría y luego transportar en un camión que no reúna las características, ni recibir ese producto en una cámara que tampoco lo reúna. Respecto a la calidad organoléptica, esto está comprobado, esto es una cuestión científica, o sea, hay una reticencia cultural que dice que en muchos casos la comida de línea fría es una comida de avión, por decirlo de alguna forma, o como ha ocurrido aquí, es decir, que algunos padres de familia de algunos colegios prefieren llevar el alimento de casa a que les lleven comida preparada y distribuida. Bueno, es un elemento con el que vamos a tener que seguir luchando. Pero evidentemente si algo analiza la calidad organoléptica es un proceso en esta línea. Rentabiliza las cargas de personal. ¿Por qué? Porque no se trabaja el fin de semana. Estamos hablando de que ahora estamos trabajando 14 turnos a la semana. En línea fría no. Porque si somos capaces de diferir el momento de la producción del momento del servicio, podemos reorganizar nuestra cocina a nuestra conveniencia. Yo les puedo decir que hay experiencias gráficas de las que podríamos hablar, en las que se está trabajando exclusivamente de lunes a viernes y el fin de semana lo único que se hace es tirar del stock de comida que ya tenemos preparada. Esto existe, o sea, esto no es algo que no encontremos. Ventajosa para los trabajadores, ¿por qué? Porque si eliminamos esa carga de estrés y esa carga de ansiedad y esa carga de problemas que se plantean habitualmente en la cocina, estamos haciendo que el trabajador se sienta integrado dentro de una organización que él no conoce, que él en principio ha podido cuestionar, porque esa es la realidad. Dicen, pero vamos a ver, ¿qué me van a contar ustedes si yo llevo 50 años lavando ollas de esta forma y solo se puede lavar de esta forma? No es cierto, no es cierto. Esta tarde verán, yo les recomiendo que esta tarde traten de no faltar a la ponencia, porque van a ver distintas soluciones muy concretas y que les van a sorprender. Hablamos de ergonomía, evidentemente un sistema de estas características tiene que estar profesionalizado, tiene que estar tecnificado. Principales consecuencias. Hablamos de autofinanciación de los proyectos basada en la reducción de costes operativos. Evidentemente, cuando gestionamos una operación nueva o nos planteamos acudir a un negocio, hay un factor importantísimo que es la financiación, pero no es definitivo. Es decir, deberíamos pensar también en qué estudio financiero es el que soporta esa inversión y qué retorno nos tiene. Porque evidentemente en la cocina se trabajan todos los días, no se trabaja un mes y al mes siguiente nos vamos a otro sitio, no, se trabaja todos los días.
y vuelvo a insistir un poco en la ponencia de esta tarde, verán que todos los días nosotros mismos, no siendo conscientes, estamos perdiendo mucha plata en la cocina. Estamos hablando de la reducción de los gastos de funcionamiento después de la amortización de las inversiones. Evidentemente hay un periodo de amortización y a partir de ahí hay un retorno diario en consumos de agua, electricidad, optimización. Adecuación de las normas a las cocinas de seguridad sin problemas de financiación. Muy importante. Olvidamos, soslayamos muchas veces las normas de seguridad. O sea, luego hablaremos de algún caso concreto. Yo creo que en la parte de ruegos y preguntas podríamos hablar de algún caso concreto. Algunos valores agregados de la línea fría. En línea caliente, el mantenimiento de la temperatura ha de ser a 65 grados durante varias horas y se acompaña frecuentemente de sobrecocciones de los productos y de pérdidas de vitaminas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros cocinamos y nos estamos sometiendo a un volumen muy importante de producción, normalmente nuestros equipos tienen unas capacidades limitadas. Producimos y en muchos casos para mantener esa temperatura sobrecalentamos. Eso está degenerando directamente el alimento. Y en otros casos concretos ni tan siquiera se llega a calentar, simplemente se deja enfriar y luego se recalienta. Ahí es donde podemos encontrarnos con un problema. Afortunadamente Dios existe y en el 99% de los casos no ocurre nada, pero el 1% restante tiene una incidencia directa sobre el alimento y sobre la contaminación consecuente. Algunos valores agregados de la línea fría seguimos. En línea fría la regeneración o retermalización se hace justo antes del consumo. Y eso permite conservar toda la calidad de los productos, a diferencia de en línea caliente, que lo que estamos haciendo es recalentar. Es decir, ¿cómo regeneraríamos o retermalizaríamos ese producto? El producto que nosotros hemos fabricado, por decirlo de alguna forma, o hemos producido, se mantiene, después de una serie de técnicas y procesos, a 3 grados. Y solo en el momento del servicio es cuando nosotros retermalizamos ese producto, refrigerado, no congelado. La línea fría, evidentemente, nos permite racionalizar el trabajo. Tenemos un trabajo mucho más digno, más relajado. Eliminamos los turnos de fin de semana y de noche para el proceso de producción porque siempre vamos a poder tener un stock. El stock lo podemos fijar nosotros en base a los espacios físicos que tengamos, en base a nuestra propia organización y nuestros propios medios. Pero somos nosotros los que dominamos el proceso y no al revés. Línea fría, calidad de los alimentos. Hablamos de un proceso controlado y protocolizado de principio a fin. Antes de la ponencia he tenido la oportunidad de hablar con alguno de ustedes y me preguntaban si la línea fría es un modelo que hay que elegir sí o no. Evidentemente no es así. Quiero decir, hay determinados subprocesos de la línea fría que nos sirven perfectamente para la línea caliente y que nos permiten anticipar algunas de nuestras producciones y que además van a dignificar también el espacio de trabajo y la operatividad. Conserva los valores organolépticos, ya lo hemos visto antes, vitamínicos y dietético-nutricionales. Es, por lo menos hasta la fecha, el mejor sistema que lo garantiza. Y minimiza y elimina el riesgo en el proceso. La producción puede realizarse en 4 o 5 jornadas a la semana, en lugar de las 14 habituales, incluso más. O sea, lo habitual ahora en una cocina de modelo caliente es que sí o sí tengamos que producir justo antes del servicio. Esto desaparece. Mejora la autoestima y satisfacción de los trabajadores. Antes hemos hablado de ello. Hay estudios específicos al respecto. Reduciendo el absentismo. Se favorece su formación. En muchos casos olvidamos que los trabajadores, en el momento en el que reciben ese apoyo y esa formación, y me consta que en Colombia se están haciendo muy bien las cosas por parte de ustedes, los puestos de trabajo mejoran sustancialmente su rendimiento. Es más, son los propios trabajadores los que plantean pequeñas mejoras que contribuyen a reorganizar un poco todo el sistema. La producción se organiza en jornada continua, ajustable al horario que queramos nosotros. Si queremos empezar a las 5 de la mañana, empezamos a las 5 de la mañana, pero no tendría por qué ser un modelo ese. Podemos organizar la jornada del modo que nos convenga. Y es una ventaja para el personal de cara a los desplazamientos. Bueno, esto está un poco más ajustado a la realidad de Europa, pero
en Bogotá, por ejemplo, es un aspecto a tener muy en cuenta, ¿no? La movilidad. O sea, si somos capaces hasta de plantearnos ese tipo de pequeños detalles, pues estamos dando soluciones a muchos de los problemas que tenemos. El transporte en frío no tiene limitación de tiempo, es cierto. Si yo soy capaz de distribuir, de repartir esa producción que yo he hecho previamente en frío, no voy a tener ningún tipo de problema, a diferencia de ahora de los sistemas calientes. Cuando nosotros hacemos una distribución en línea caliente, pensemos en un sitio remoto. Pensemos en un sitio no remoto, quiero decir, 2-3 horas de distancia. Se pueden utilizar distintos sistemas de los que hay en el mercado, pero ustedes conocen perfectamente que los rangos de temperatura en los que llega el alimento no son los adecuados. Esto lo soluciona. En línea caliente los alimentos deben ser mantenidos a 65 grados durante su transporte y distribución, algo difícil, si no imposible en muchos casos. El mantenimiento en carros calientes de distribución o bandeja isotérmica limita la calidad a algunos minutos. Podríamos estar hablando de que los estudios que nosotros tenemos, propios de la Universidad de Salamanca, del área de alimentación, en muchos casos no superan en unos rangos aceptables los 70 minutos. Y no estamos ajustándonos a la normativa. La logística de distribución puede organizarse como mejor convenga. ¿Por qué? Porque el alimento refrigerado no sufre pérdidas en sus cualidades dentro de sus parámetros de fechas de caducidad. Cuando antes hablábamos de diferir el momento de la producción del momento del servicio, esta tarde lo verán también, pero sí es importante que sepan que las fechas de caducidad pueden ir en muchos casos hasta por encima de 21 días. Hay técnicas de autopasteurización que nos permiten llegar hasta incluso 45 días. Entonces, si somos capaces de aplicarlas bien y de utilizarlas bien, no significa que en todos los casos, esta es una pregunta que habitualmente se plantea, no en todos los casos hace falta llevar los alimentos a fechas de caducidad de 45 días, no es necesario. Pero en muchos casos podemos estar trabajando a 1, 3 o 5 días. Y eso ya nos da a nosotros un horizonte y una horquilla temporal muy importante pues, para trabajar en condiciones adecuadas. Todos los productos son mantenidos en frío hasta el momento previo al consumo, lo hemos visto antes. Es decir, justo antes del momento del servicio es cuando se retermaliza. Y en línea caliente el emplatado se realiza a temperatura ambiente. Los platos fríos ya están por encima de la temperatura legal.